Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. Hoy hablaremos de las medidas implementadas por el gobierno en cuanto a la protección del empleo. El gobierno de Chile promulgó una ley, la 21.227, con fecha 6 de abril del 2020, de protección al empleo. Trataremos de explicar en qué consiste la ley. Se podrá suspender la relación laboral por el periodo que dure el cierre de las operaciones. Esto implica el no pago de las remuneraciones, por lo cual todos aquellos trabajadores afiliados al seguro de cesantía tendrán derecho a hacer uso de sus fondos de cesantía, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 3 cotizaciones continuas antes de la suspensión de sus funciones, 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses. Las 2 últimas deben ser con el mismo empleador. En estos casos no se aplican los requisitos normales que exige el seguro de cesantía que explicamos en el video anterior. Para el cálculo del monto a recibir, se calculará el promedio de las 3 últimas rentas imponibles anteriores al cierre del establecimiento. Para quienes no cuenten con fondos suficientes en sus cuentas individuales de cesantía, recibirán el beneficio del Fondo Solidario de Cesantía con los siguientes máximos y mínimos. Para los con contrato indefinido, el primer mes recibirán el 70% con un tope máximo de 525.000 pesos y un mínimo de 225.000. El segundo mes, el 55% con un tope máximo de 412.500 y un mínimo de 225.000. Tercer mes, el 45% con un máximo de 337.500 y un mínimo de 225.000. El cuarto mes, el 40% con un máximo de 300.000 y un mínimo de 200.000. El quinto mes, el 35% con un máximo de 262.500 y un mínimo de 175.000. Para los con contrato a plazo fijo, por obra o servicios, el primer mes recibirán el 50% con un máximo de 375.000 y un mínimo de 225.000. El segundo mes, el 40% con un máximo de 300.000, mínimo de 200.000. El tercer mes recibirán el 35% con un máximo de 262.500 y un mínimo de 175.000. Es al empleador a quien le corresponde enviar a la AFC la nómina de él o los trabajadores que recibirán estas prestaciones. Si el periodo es inferior a un mes, se pagarán proporcionalmente. El empleador deberá cancelar el 50% de las cotizaciones previsionales. Solo se podrá poner término al contrato laboral por la causal 161, necesidades de la empresa. El trabajador tendrá derecho a licencias médicas y al pago del subsidio de incapacidad laboral como corresponde, suspendiendo el pago del seguro de cesantía mientras esté con licencia médica. Para los trabajadores de casa particular, podrán recibir el 70% de su remuneración de sus fondos de la cuenta de ahorro especial de su AFP. Si el saldo es inferior, recibirá el saldo total. El empleador seguirá pagando las cotizaciones previsionales. Existe también la reducción de jornada laboral. Esta se debe pactar con el trabajador o la organización sindical a la cual esté afiliado. Esta reducción no puede ser superior al 50% de su jornada. Es decir, si la jornada normal era de 45 horas, la nueva jornada temporal no podrá ser menor a 23 horas. Los empleadores no podrán contratar durante esta reducción de jornada a personas que realicen las mismas funciones o similares. Si necesita contratar personal para otras funciones, primero deberá ofrecer la vacante a sus propios trabajadores que cumplan con los requisitos para ocupar este cargo. Solo pueden suscribir este pacto los trabajadores con cotizaciones en el fondo de cesantía.
con contrato indefinido deben tener 10 cotizaciones continuas o discontinuas y para los plazos fijos por obra o servicios deberán tener 5 cotizaciones continuas. En ambas situaciones deben ser en los 24 meses anteriores al pacto de la reducción y las 3 últimas cotizaciones deben ser continuas con el mismo empleador. El periodo de reducción temporal como mínimo debe ser de 1 mes y máximo de 5 meses para contrato indefinido y 3 meses para contrato a plazo fijo por obra o servicios. Se deberán realizar una declaración jurada simple entre el trabajador y el empleador en donde conste que ambas partes están de acuerdo con la reducción de jornada. No pueden suscribir el pacto de reducción de jornada quienes no cumplan con los requisitos antes mencionados o se encuentren con fuero laboral. El trabajador recibirá el porcentaje de sueldo de acuerdo a la reducción de su jornada, es decir, si la reducción de jornada fue del 50%, el empleador deberá pagar el 50% del sueldo. Si la reducción de la jornada fue del 30%, deberá recibir el 70% del sueldo y este se calcula en el promedio de los 3 últimos meses completos anteriores a la reducción de la jornada. Seguirán recibiendo bonos, aguinaldos o asignaciones que correspondan. El empleador deberá seguir pagando las cotizaciones por el monto de la remuneración pactada. Si la reducción es de un 50%, podrá cobrar del seguro de cesantía el 25% de la remuneración imponible teniendo tope máximo 225.000 pesos. Si la reducción es menor al 50%, el monto a cobrar del seguro de cesantía será proporcional a la reducción, es decir, si la reducción es del 30%, recibirá el 15% de la remuneración imponible con un tope máximo de 135.000, ya que el monto máximo también es proporcional a la reducción. El pacto deberá ser enviado a la inspección del trabajo por el empleador, el cual debe ir acompañado por un anexo de contrato con los datos del empleador y el trabajador, fecha del pacto y duración de este, rentas imponibles de los últimos 3 meses del trabajador, porcentaje de reducción y renta pactada, declaración jurada simple del empleador donde conste que el trabajador cumple los requisitos. En caso de que el pacto se realice con el sindicato, deberá enviar el pacto firmado con la organización sindical y la nómina de los trabajadores a quienes representa. Es a la Dirección del Trabajo a quien le corresponde informar a la AFC de los trabajadores que suscriben el pacto de reducción de jornada. En caso de término de la relación laboral durante el periodo de reducción de jornada, las indemnizaciones se calcularán en base a las remuneraciones obtenidas antes de la suscripción del pacto de reducción de jornada, es decir, en base al sueldo que ganaba antes de la rebaja de sueldo. Esta ley además incluye que para los trabajadores que tengan deudas con bancos, instituciones financieras, casas comerciales, entre otras, y se acojan a esta ley, podrán hacer uso de sus pólizas de cesantía como cesantes voluntarios y las instituciones deberán rebajar, prorrogar o condonar de acuerdo al contrato firmado con estas entidades y a la póliza contratada. El trabajador acreditará su condición a través de un certificado otorgado por el empleador. El empleador no podrá invocar la causal 159, numeral 6 del Código del Trabajo, caso fortuito o fuerza mayor, utilizando como causa la pandemia COVID-19 mientras exista el estado de catástrofe. Si una persona fue despedida entre el 18 de marzo y el 5 de abril, solo con mutuo acuerdo podrá ser reincorporado y acogerse a la ley, siempre y cuando no haya firmado finiquito.
Como comentario final, una cosa positiva que deja esta cuarentena forzada es que al planeta se le dio un respiro. Hoy la contaminación en las ciudades se ha visto reducida considerablemente. Los ríos más limpios, las calles menos sucias. Qué pena que una pandemia le dé un respiro al planeta y no podamos ser nosotros por voluntad propia. Cuidemos nuestro planeta, también necesita respirar. Y así hemos finalizado un nuevo capítulo de nuestro canal. Que tengan una excelente semana.